Los relatos escritos grabados en piedra sugieren que los Anunnaki eran seres gigantes. De hace 241.000 años astronómicos, la lista de reyes sumerios se considera menos un documento histórico y más un documento de creación de reyes. Durante miles de años, los sumerios dejaron tablillas llenas de impuestos, registros de templos, cuentas comerciales y órdenes reales. También vemos el disco alado, una referencia simbólica de que los Anunnaki tenían el poder de volar. Pero una tablilla de Lagash parece registrar algo mucho más oscuro. Habla de 90.000 personas reunidas, contadas y enviadas bajo la tierra antes de que una fuerza aterradora descendiera del cielo. No una inundación, no un ejército, no una plaga. Algo que el escriba describió como vivo, moviéndose sobre la tierra, matando sin tocar y dejando la superficie demasiado peligrosa para volver. Y si esta traducción es real, plantea una pregunta que la historia no está preparada para responder. ¿Qué oyeron los sumerios venir desde arriba y por qué ya habían construido un mundo subterráneo? Al principio sonaba a mitología, pero cuanto más profundamente los investigadores examinaron la traducción, más inquietantes se volvían los detalles, porque lo que el antiguo escriba registró no leía como una leyenda, leía como el testimonio de un testigo. Y si la tablilla es auténtica, plantea una pregunta para la que la arqueología no tiene respuesta fácil. ¿Qué podría haber asustado a toda una civilización hasta el punto de esconderse bajo la tierra? Cuando el conservador Marco de Gregorio limpió la costra de sal de su superficie, la primera columna no leía como un registro económico, leía como una narración. Fotografió la tablilla y envió las imágenes al epigrafista iraquí Ali al-Hashimi, quien comenzó a transliterar el texto esa misma tarde. 3 días después, al-Hashimi llamó al jefe del equipo y dijo que tenía que haber un error. La tablilla no describía un ritual de templo, una orden real ni la caída de Lagash. Describía una evacuación masiva bajo tierra. El texto usaba el término Shushe, una frase sumeria para reunir personas con fines de reubicación. Luego daba un número, 25 shar. En el sistema sexagesimal, un shar equivale a 3.600. 25 shar equivalen a 90.000. 90.000 personas fueron reunidas y trasladadas bajo la superficie, y la segunda columna explicaba el porqué. Comenzaba con una frase desconocida en las lamentaciones, himnos o mitos sumerios, Antanamtagal Ede, que significa la gran aflicción que desciende desde arriba. La palabra Namtag puede significar enfermedad, desgracia, castigo o desastre. Pero aquí el escriba la marcó con un determinativo normalmente utilizado para seres vivos, animales, humanos y dioses. Lo que descendía desde arriba no era tratado como una tormenta, una inundación o un evento celeste. El escriba lo clasificó como un ser vivo. Las siguientes líneas describen la aflicción con una precisión inquietante. Se movía por la tierra en oleadas, no caminaba. El verbo utilizado era dal, que significa volar o planear. Producía Anir Gugal, un gran rugido lamentoso que hacía que los animales se estampidaran y los niños enmudecieran. No atacaba ciudades, las vaciaba. La tablilla no describe muros rotos, templos quemados ni edificios derrumbados. Describe a personas huyendo antes de que la aflicción llegara, como si el sonido solo fuera suficiente para desencadenar la evacuación. Para quienes se quedaron en la superficie, el texto usa el verbo ush, que significa matar, combinado con bar-ra desde afuera, y si, que significa aliento o fuerza vital, muertos desde afuera al quitarles el aliento, no golpeados, no quemados, no ahogados. Las personas morían de pie, sentadas y en pleno movimiento. Sus cuerpos permanecían intactos, pero su aliento había desaparecido, como si una fuerza se lo hubiera arrebatado, una fuerza que el escriba solo podía describir usando el lenguaje de la Edad del Bronce. Luego la tablilla registra la evacuación en sí. La primera fase era Shudu, el recuento de manos. Cada hogar fue contado, cada familia fue asignada a un grupo. Cada grupo fue enviado a una red subterránea específica marcada por un glifo que significaba casa sellada bajo la tierra. La segunda fase era Gabankur. Las posesiones eran trasladadas hacia abajo. Grano, agua, ganado, aceite, semillas y herramientas de bronce
fueron transferidos a cámaras subterráneas antes de que las personas los siguieran. La tablilla lista los suministros con precisión administrativa: 14 gur de cebada por familia. Un gur equivalía a aproximadamente 300 litros. Para 25,000 hogares, eso significaba unos 7,5 millones de litros de grano, suficiente para sostener a una población durante más de un año. La tercera fase era Igalba and Dub. Las grandes puertas fueron selladas. Eran puertas de piedra que rodaban cerrándose desde el interior, bloqueando cada entrada para que nada en la superficie pudiera seguirlos. El texto las llama Narua Igal, grandes bocas de piedra. 17 entradas fueron selladas al mismo tiempo en toda la región de Lagash. 17. Aquello no era una cueva, era infraestructura, construida, abastecida, organizada y sellada según un plan que existía antes de que llegara la amenaza. La tablilla nunca explica cuánto tiempo llevaba existiendo ese plan. ¿Fue creado en pánico tras una advertencia? ¿O había sido mantenida la red subterránea durante generaciones, esperando algo que la gente ya temía que pudiera volver? La tercera columna sugiere la segunda posibilidad. Describe los días posteriores al sellado de las puertas, desde la perspectiva de vigilantes que miraban a través de los conductos de ventilación. Estos estrechos canales se inclinaban hacia arriba para dejar pasar el aire. Eran demasiado pequeños para que entrara cualquier cosa, pero lo suficientemente anchos para ver fragmentos de cielo y escuchar sonidos del exterior. Durante 3 días, el gran rugido lamentoso se fue haciendo más fuerte. Se desvaneció y luego volvió, como si la aflicción barriera la región en pasadas repetidas. El ganado que se había quedado en la superficie murió en pocas horas. La frase utilizada es Guninda Bausch. Cayeron como uno solo. Al 4.º día, el rugido se detuvo, pero los vigilantes advirtieron contra abrir las puertas. A través de los conductos vieron que la luz había cambiado. La palabra es Dalakur, brillo combinado con algo incorrecto. No oscuridad, no eclipse. La luz misma se había vuelto antinatural. Lo que había pasado sobre Lagash no solo había matado seres vivos, había cambiado la superficie, así que la gente esperó. La tablilla dice que permanecieron bajo tierra durante Etesh, 3 meses. 90,000 personas selladas bajo la tierra, sobreviviendo con grano racionado, agua medida y el sonido de la respiración dentro de cámaras de piedra. Entonces alguien abrió una de las puertas. Un grupo llamado Lu Iyisu, los hombres de ojos conocedores, subió. El término aparece en otros lugares para observadores entrenados o exploradores especializados. La tablilla da el número exacto: 7. 7 hombres llegaron a la superficie. Hasta este punto, el escriba escribe como un administrador: números, fases, suministros, puertas. Pero cuando describe la tierra de arriba, el tono se vuelve casi un lamento. Los campos eran ceniza, pero no quemada. La tablilla hace esa distinción. Usa Sahar Dala, polvo que brilla, un fino residuo luminoso que cubría todo. Los ríos habían cambiado de color. El Tigris era descrito como cobre. Los edificios estaban recubiertos del mismo polvo. Los árboles estaban desnudos. No había pájaros, ni insectos, ni ningún sonido. Pero los 7 hombres no se retiraron por el silencio. Se retiraron porque 3 de ellos se enfermaron en pocas horas. Los síntomas eran específicos. La piel expuesta ardía, comenzaron los vómitos, las fuerzas se desvanecían rápidamente y luego venía la confusión. Los 4 hombres que parecían estar sanos cargaron a los enfermos de regreso bajo tierra. Las puertas fueron selladas nuevamente. 2 de los 3 murieron en pocos días. El tercero sobrevivió, pero perdió la vista. Se hicieron 2 intentos más en los meses siguientes. Cada uno terminó igual: quemaduras en la piel, vómitos, colapso y muerte en pocos días. Cada vez menos personas se ofrecieron voluntarias. La tablilla dice que la superficie se había convertido en el territorio de la aflicción. La aflicción en sí había desaparecido, pero la tierra seguía siendo letal. El aire, el agua y el polvo brillante que cubría todo causaban un rápido deterioro en cualquiera que se expusiera. No coincidía con ninguna enfermedad conocida en la tradición médica sumeria. Las últimas líneas legibles dicen que la gente se desplazó más profundo y luego lateralmente, conectando sus túneles con otros sistemas al sureste.
La población se adaptó a una vida subterránea permanente, reorganizó la agricultura en torno a fuentes de agua subterráneas y mantuvo puertas selladas en cada entrada a la superficie durante 3 generaciones. Los síntomas registrados en la tablilla de Lagash son difíciles de encajar en cualquier desastre natural conocido. No es la caída volcánica que ataca los pulmones primero. No es el invierno de impacto que mata por el frío y el hambre. No es la plaga que no deja polvo brillante sobre campos, ríos y edificios. Pero la secuencia se parece a algo que la medicina moderna conoce bien: la exposición aguda a la radiación. Quemaduras en la piel, vómitos, debilidad rápida, confusión, ceguera, muerte en pocos días. Una superficie que permanece peligrosa durante meses. Estas no son imágenes míticas vagas, se asemejan estrechamente a la exposición a radiación ionizante de alta dosis. La exposición entre 4 y 8 grays puede producir esta progresión: lesiones cutáneas, malestar gastrointestinal, colapso sistémico y muerte en 2 semanas. El polvo luminoso se asemeja a la lluvia radioactiva, partículas que se depositan en las superficies y continúan emitiendo radiación. El brillo alterado podría describir la ionización atmosférica tras un evento de escala nuclear. El río color cobre podría sugerir cambios químicos en los sedimentos y el agua tras una exposición extrema. Ningún académico de la corriente principal ha propuesto públicamente esta interpretación. Las 4 personas que vieron la transliteración la discutieron en privado y la conclusión que evitaron plasmar por escrito fue la que ningún asiriólogo querría que estuviera ligada a su nombre. Los sumerios podrían haber registrado un fenómeno que la civilización moderna no produjo hasta 1945. La tablilla no nombra un arma, no describe una máquina, no identifica la fuente, solo describe las consecuencias. Y esas consecuencias con detalle clínico se asemejan a síntomas que la medicina moderna no documentó formalmente hasta que se examinó a los sobrevivientes de Hiroshima en agosto de 1945. O el texto es la fabricación médicamente más precisa de la literatura antigua, o registra un evento para el que la arqueología moderna no tiene ningún marco de referencia. Al-Hashimi completó su transliteración en enero de 2022. La compartió con 3 colegas, uno en la Universidad de Pensilvania, uno en la SOAS de Londres y uno en la Ludwig Maximilians Universität de Múnich. El colega de Pensilvania sugirió una publicación conjunta. El colega de la SOAS solicitó fotografías de alta resolución. El colega de Múnich guardó silencio durante 6 semanas y luego respondió que la publicación sería prematura sin una verificación física independiente. En marzo de 2022, Al-Hashimi presentó un estudio preliminar al Journal of Near Eastern Studies. Fue devuelto sin revisión porque el artefacto no contaba con verificación institucional. Eso no era inusual. Lo que sucedió después sí lo era. En junio de 2022, la Junta Estatal Iraquí de Antigüedades reclasificó la tablilla bajo la categoría de acceso restringido número 2, una designación reservada para objetos del patrimonio nacional que requieren aprobación ministerial. Una tablilla que había permanecido sin clasificar en una caja olvidada durante más de 50 años fue elevada de repente al mismo nivel de seguridad que el vaso de Huarca. A Al-Hashimi se le dijo que cualquier trabajo adicional requería una solicitud de investigación formal. Se le pidió que retirara sus fotografías de los dispositivos personales e institucionales. Se desconoce si cumplió con esa solicitud. La tablilla permanece en el Museo de Irak. No se le ha asignado ningún número de catálogo público. La transliteración solo existe en archivos privados. Ninguno de los académicos que la vio la ha publicado. La tablilla de Lagash describe un evento para el que la arqueología no tiene categoría. Una aflicción viva que desciende desde arriba, matando sin contacto visible. Una evacuación masiva a través de 17 entradas subterráneas. Una superficie que se volvió letal durante meses. Síntomas que se asemejan a la exposición a la radiación. Y una población que sobrevivió bajo tierra durante 3 generaciones. Si los síntomas son de radiación, ¿qué la produjo 4000 años antes de Trinity? Si la evacuación fue planificada, ¿quién advirtió a Lagash?
Y si los túneles ya existían, ¿cuántas veces había ocurrido esto antes? La tablilla no responde y simplemente registra. Un escriba contó a las personas, listó los suministros, selló las puertas, describió los síntomas y preservó el resultado. La tablilla no nos dice qué vino desde arriba, solo nos dice lo que hicieron las personas cuando lo oyeron venir. Contaron a los vivos, llevaron comida hacia la oscuridad, sellaron las puertas desde adentro y esperaron a que el mundo sobre ellos volviera a ser seguro.